Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Excepción EC de Ecuador. Conclu Excepción EC, el hashtag es Conclu Excepción EC. Esa es la etiqueta, por favor, a partir de este momento sus comentarios, si me hacen favor con esa etiqueta, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Ya lo vio usted, manifestaciones masivas, violentas y fuera de control. Así protestan en Ecuador contra lo que consideran el paquetazo económico de Moreno. Es decir, en rechazo a las recientes medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno que incluyen la eliminación del subsidio al combustible vigente en el país durante décadas. Los disturbios llevaron al gobierno a decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional, tanto en la capital, en Quito, como en otras ciudades donde se han registrado protestas, agresiones, bloqueos de vías y detenciones. Según el gobierno, hasta ahora, hay 19 detenidos. Para dispersar las protestas, la policía recurrió a gran cantidad de gases lacrimógenos, cañones de agua, carros y equipos antimotines. Del otro lado, los manifestantes respondían con piedras y derribaban las vallas de seguridad. Los periodistas que cubrían los hechos fueron también víctimas de la violencia. Tanto compañeros de la agencia EFE como del diario El Comercio sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos. Pero este camarógrafo que verá en continuación de Teleamazonas fue el que se llevó la peor parte. Un taxi lo atropelló mientras el equipo retransmitía en directo lo que estaba ocurriendo. Según la versión de algunos testigos, al parecer ese taxi llevaba pasajeros y huyó ante el hostigamiento de otros colegas que participaban en el paro de transportistas. En esa huida se habría llevado por delante a nuestro colega camarógrafo, quien recibió atención médica y afortunadamente se encuentra estable. La Secretaría de Comunicación de Ecuador, sin entrar en detalles de lo ocurrido, rechazó las agresiones a la prensa. Y a pesar de este rechazo social, Lenín Moreno, el presidente del Ecuador, ratificó su posición. El presidente sostuvo que no habrá marcha atrás en las decisiones económicas y calificó de perverso el subsidio al combustible, al tiempo que aseguró que estaba perjudicando al país. El mandatario atribuyó la violencia a grupos políticos claramente identificados que buscan desestabilizar el gobierno. Si bien en la calle, además de los transportistas, había estudiantes y ciudadanos de a pie preocupados más bien por el impacto de las reformas en sus bolsillos, otros se aprovecharon de la situación para delinquir. Moreno no cerró la puerta al diálogo con los diferentes sectores, pero defendió la declaración del estado de excepción como medio para velar por el bienestar y la seguridad ciudadana. Escuche. El orden jurídico y constitucional hasta el presente momento no está siendo suficiente para afrontar este tipo de amenazas a la paz, a la tranquilidad, a la protección de la sociedad, a preservar sus libertades y sus derechos para que las actividades sociales, económicas, productivas se realicen con normalidad. Es por esta razón que en consideración de estos aspectos se ha determinado por parte del señor presidente constitucional de la República un estado de excepción de acuerdo a la Constitución. Escuchó usted al ministro de Defensa del Ecuador. Nos vamos en vivo hasta Quito con Ana María Cañizares, que nos tiene más información de lo que ocurre el día de hoy en el Ecuador después de este anuncio. Principalmente, y me imagino, Ana María, si nos puedes confirmar, te saludo, buenas noches. Principalmente el tema aquí es el subsidio al combustible. Esto es lo que ha desatado esta reacción, ¿correcto? Así es, Fernando. También tú ya has puesto en contexto todo lo que ha sucedido durante esta tensa jornada de movilización y protesta en todo el Ecuador, después de que a partir de la medianoche entró en vigencia el decreto presidencial que pone en ejecución la liberación de los precios de los combustibles, de la gasolina extra y del diésel, así como la gasolina Ecopaís. Una medida que, ha dicho el presidente Lenín Moreno, no retrocederá por más que los transportistas sigan presionando y sigan con estas acciones de hecho en las calles del país. El gobierno ecuatoriano tuvo que tomar la decisión de suspender las clases en todo el territorio nacional. De hecho, esta medida se mantiene aún vigente y las universidades también, Fernando, se han sumado a la paralización de las actividades hasta saber cómo se desarrolla esta situación en todo el país. Nosotros hemos recorrido varios puntos de Quito durante este día, en el norte, en el centro, en el sur, pero sobre todo en el centro de la capital.
Nacional, a pocas cuadras de donde justamente estamos ahora, en el Palacio de Carondelet. Estuvimos en la Plaza del Teatro, a 3 cuadras de aquí, donde la situación realmente se puso muy complicada, un enfrentamiento entre policías y manifestantes con gases lacrimógenos para ser dispersados. También se registraron algunas personas detenidas, como tú ya comentabas. Hasta el momento las autoridades han confirmado que hay 19 detenidos. Se espera en las próximas horas tener más información actualizada sobre este tema, Fernando. Pero también tú hablabas de este decreto de excepción que ha firmado el presidente Lenín Moreno, lo que implica que se suspende la libertad de asociación y de reunión de las personas. Por otra parte, que policía y fuerzas armadas estén desplegadas, así también como que puedan preservar todos los inmuebles del país, los bienes patrimoniales. Ese es básicamente el objetivo de este estado de excepción, de precautelar la seguridad de los ecuatorianos y los bienes públicos, Fernando. Pero también tú hablabas de las agresiones a los periodistas. En esta intensa y violenta jornada se registraron varios afectados del trabajo periodístico, camarógrafos, fotoperiodistas, reporteros, que se enfrentaron, como vemos en las imágenes, los periodistas de diario El Comercio, también de portales digitales. Según testimonios de los periodistas, ellos estaban cumpliendo su trabajo, sin embargo, los policías no entendieron razones, los agredieron, dicen los reporteros, y también una de las periodistas dijo que cuando estaba grabando este hecho, los periodistas también se fueron contra ella, pidiéndole que borre la información de sus teléfonos celulares. Fundamedios, esta organización que defiende la libertad de prensa en el Ecuador, ha registrado 16 periodistas, camarógrafos y fotógrafos que han sido agredidos durante estas protestas. Hacen un llamado, al igual que lo hizo más temprano el gobierno ecuatoriano a través de un comunicado, a que las manifestaciones se puedan desarrollar, pero siempre bajo la ley y de forma pacífica, sobre todo sin agredir a quienes hacen su trabajo, como en este caso son los periodistas, Fernando. Así están las cosas ahora en el Ecuador. Se mantiene este decreto de excepción, así como la paralización de las clases tanto en universidades como en establecimientos educativos. Una medida drástica, una situación muy tensa y compleja. Además, ya lo decía Ana María y se lo reitero, ha dicho el presidente Lenín Moreno, no vamos a echar para atrás esta decisión. Abiertos al diálogo, pero se mantienen firmes desde la presidencia. Ana María, muchas gracias. Con cuidado, porque estás haciendo lo mismo, cubriendo los hechos, así que con cuidado, vamos a estar en comunicación. Gracias, Ana María. Gracias, Fernando. Gracias, buenas noches. Quiero retomar esto de Fundamedios. Fundamedios condena la violencia de la policía de Ecuador, así lo dicen ellos, que limita el trabajo de la prensa. Al menos 16 periodistas, camarógrafos y fotógrafos fueron agredidos en paro nacional. Esto es muy importante decirlo porque si bien es cierto que habría o hay manifestantes violentos que el gobierno atribuye a un grupo específico con intereses políticos, la agresión a la prensa no viene de estos grupos, al menos en los testimonios que han rendido varios de mis colegas. La agresión a la prensa viene de la propia policía ecuatoriana y las autoridades que se encuentran ahí tratando de mantener el orden. Ahí tiene que haber una respuesta por parte del Estado ecuatoriano en torno al porqué de estas agresiones en contra de la prensa por parte de autoridades, y tiene que haber una investigación y responsabilizar a los mismos. El gobierno ecuatoriano pide que haya orden, que no haya violencia, pero si sus agentes generan la violencia, ¿por dónde podemos empezar? Este es un tema sumamente delicado, es muy importante subrayarlo y traerlo a la mesa de parte y parte, porque aquí hay falla en la manifestación, en el manifestante que se torna violento, hay falla en la autoridad que se torna violenta o censura o pide borrar el material a los periodistas que están haciendo su trabajo. Ya lo escuchábamos hace un momento. No solo la capital, quiero decirle, de Ecuador, Quito vive momentos de tensión, en otras ciudades como Guayaquil. En Guayaquil también ha habido protestas y se registraron saqueos, robos y agresiones, tanto a conductores como a periodistas. Incluso parte del servicio de transporte se suspendió por falta de garantías. La alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, también se pronunció en contra de las medidas económicas de Lenín Moreno. Según Viteri, dijo, la discusión no es entre transportistas y gobierno, la discusión se basa en cargarle a los ecuatorianos una factura que ellos no consumieron. Ellos no bebieron, dice la alcaldesa, no comieron, no viajaron, no robaron, y sin embargo les han hecho un plan de pago
con cargo a su sueldo. Por su parte, el presidente Moreno agradeció a las fuerzas de seguridad la respuesta a estos incidentes. Escuche. Y quiero manifestar de que gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas, la policía, que han hecho causa común con este gran propósito del país de recuperar la paz y la calma, después de que se declaró el estado de excepción, realmente el accionar ha sido bastante efectivo y de lo que tengo entendido, señor gobernador, está bastante controlado. Vamos a profundizar en esta situación con mi invitado. Le doy la bienvenida a Juan Sebastián Roldán, es vocero de la Presidencia de Ecuador en vivo desde Quito. Señor Roldán, bienvenido, buenas noches. Señor Rincón, buenas noches, mucho gusto estar con ustedes. Un gusto saludarle. Primero, quiero que nos deje claro un rumor que me parece completamente injusto y que está rodando por las redes, como siempre, en esta desinformación que se genera en situaciones así. ¿Hay toque de queda en algún lugar? ¿Se ha dado un toque de queda en Quito? ¿Se ha dado un toque de queda en Guayaquil? ¿O es falso? Vamos a reconfirmar esta información si me hace usted el favor y le hace el favor a los ecuatorianos. Es falso, en el Ecuador no hay ningún toque de queda, hay un estado de excepción y el estado de excepción lo que va a hacer es proteger para que los ecuatorianos puedan trasladarse a sus hogares, puedan trasladarse a sus trabajos el día de mañana y puedan tener la vida más normal que puedan llevar en medio de las circunstancias que vive nuestro país. Por supuesto que cuando hay un estado de excepción, ciertas garantías, perdóneme usted, ciertas garantías se suspenden. Se piensa tener por lo menos 60 días de estado de excepción que pudieran alargarse. ¿No han pensado también en que sea menos el tiempo? Creemos que van a ser bastante menos, Fernando. Por lo pronto, el Ecuador ha tomado las decisiones económicas de distintas maneras. La enorme mayoría de la población elogia la posición del presidente Moreno, que es una posición valiente, que aleja el Ecuador de la senda que había tenido durante tantos años. El Ecuador iba rápidamente hacia Venezuela y el presidente Moreno generó 3 cambios importantes. El primero en términos democráticos, el segundo en términos de institucionalización. Hoy día tenemos autoridades autónomas nombradas por una comisión de gente impecable en el país. Y el tercero que es cambiar una lógica perversa de entregar subsidios a quien no necesitaban en el país. Señor Roldán, ¿por qué entonces, si la mayoría de los ecuatorianos, dice usted, apoyan estas decisiones que ha tomado el presidente Lenín Moreno, por qué vemos esto en las calles? ¿Por qué estamos viendo esta reacción en Guayaquil? ¿Por qué estamos viendo esta reacción en Quito? ¿Ustedes lo atribuyen a algo más que no sea en realidad descontento? Un descontento que le quiero decir, y usted lo entenderá perfectamente, pues pudiera tener cabida, porque al incrementar el precio de los combustibles se incrementa el precio de todo prácticamente. Pero me dice usted, la mayoría apoya la decisión del presidente Moreno. Y entonces la gente que está en las calles, ¿de dónde viene? ¿O qué piensan ustedes? Si me permite una primera aclaración, señor Rincón, la dolarización que vive el Ecuador no permite que los precios se disparen como si viviríamos otro tipo de monedas y otro tipo de procesos inflacionarios. La dolarización es un tope que le ha permitido al Ecuador sobrevivir hasta el pésimo gobierno que vivió el país en términos de Correa. Correa fue lo más parecido a lo que tiene hoy día Venezuela con Maduro y por eso las personas que nos escuchan en todo el continente lo comprenderán. En segundo lugar, sí hay gente descontenta que por supuesto sale y critica y tiene todo el derecho y el deber de hacerlo si así fuera. Los desmanes se provocan porque hay otro tipo de personas provocadas por ese anterior gobierno de Correa o por otros anarquistas que lo que buscan es complicar la situación más allá de lo que comprende la mayoría de la gente, y es que este subsidio son 1.500 millones de dólares al año que se entregaron durante 40 años, que sumarían 60.000 millones de dólares. Imagínense, en un PIB de 100.000 millones de dólares, lo que eso significa. Esto se fue para las manos de contrabandistas, para las manos de aquellas personas que no necesitaban ayuda. Nosotros estamos comprometidos en este cambio. No solamente están los temas de los subsidios, hay una nueva reforma laboral que permitirá que las personas que no tienen trabajo accedan a una. Hay una contribución de los más ricos que nos van a ayudar a financiar la seguridad y por supuesto hay un cambio en la distorsión económica que en este momento nos permite que nosotros aseguremos un nuevo rumbo para el país.
Pero, a ver, ¿cómo mantener el control del mercado? Usted me dice que la dolarización impide entonces que se suba el valor de las cosas y en el sentido económico, estrictamente hablando, cuando sube el costo del transporte, el producto tiene que subir. O sea, tiene que, ¿por qué? Porque se tienen que contrarrestar los gastos para el propio Sube, solamente empresario. que no se El dispara empresario tiene como que si no pagar. fuera esa moneda. Por eso, pero se dispara, señor Roldán. Usted me dice que no se dispara, se dispara necesariamente. No, en este el caso empresario no se tiene que dispara. pagar Le pongo mayor un ejemplo costo específico, de si usted me transporte. permite. Dígame. Si me permite, le pongo el ejemplo de la papa en el Ecuador. La papa es un ejemplo que es fácilmente trasladable. La papa tiene como componente el 20% del costo de transporte y el transporte tiene a su vez el 20% de costo de combustible. Eso significa que con el incremento que acabamos de hacer, no va a haber un incremento en términos de papa de más del 6 u 8%. Eso significa que si las papas cuestan en el Ecuador hoy día $30 el quintal de papas, que son 100 libras de papas en el Ecuador, ese quintal va a pasar a costar 31 o máximo $32. El problema no es de precio, señor Rincón. El problema es que estamos enfrentando mafias. Mafias que durante 40 años se enriquecieron en el país y hoy día están tratando de pelear porque esos mismos correístas que saquearon al Ecuador, como ya dijo el presidente Moreno en la mañana, saquearon al Ecuador durante 10 años, hoy día trataron de saquear Guayaquil. Por eso el mismo presidente se trasladó a esa ciudad, para demostrar que nosotros no vamos a permitir que esa plaga que gobernó el país durante 10 años trate de llevar al Ecuador a un paralelismo con Venezuela. El Ecuador se ha saneado y lo vamos a mantener así. Esperemos que mañana las cosas estén más calmadas, señor Roldán. Yo le quiero agradecer su tiempo. Vamos a darle seguimiento a esto y tendremos, por supuesto, un espacio mucho más amplio en torno a lo que está ocurriendo en Ecuador. El día de hoy tenemos el tiempo comprometido, desgraciadamente, porque hay otros dos temas en Latinoamérica. Bueno, hay muchos más, ¿no? Pero hay otros dos que han sacudido a la opinión pública, así que voy a atenderlos también. Por supuesto, agradecerle su colaboración y el estar con nosotros esta noche. Muy amable. A usted, muchas gracias. Juan Sebastián Roldán, vocero de la Presidencia de Ecuador en vivo desde Quito.